Estamos 48 horas después de nuestra entrevista anterior, que no vamos a analizar aquí, sino que lo dejaremos para más adelante, aunque sí que vamos a retrotraernos 61 años detrás a algo que tiene cierta similitud con lo que pudo haber sido, lo que tenía que haberse producido hoy, 2 de mayo, y no el día 30 de abril. En el año 58, el 20 de enero, se celebra el Pacto de Nueva York ante Maurice Bergbaum, jefe de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado. Y ahí se reúnen Rómulo Betancourt, socialdemócrata de Acción Democrática, Rafael Caldera, socialcristiano de COPEI, y Jovito Villalba, pues nacionalista de URD, pero en esa reunión obviamente no está el Partido Comunista venezolano. Sí. 3 días después, la presión social, eso lo explicarás tú ahora, 3 días después, el 23 de enero del 58, esos movimientos logran, por presión política y militar, que Marcos Pérez Jiménez se monte en el avión Vaca Sagrada huyendo hacia la República Dominicana. Luego fue a Miami, luego volvió y luego terminó acogido en la España de Franco y murió en Madrid, en Caravaca. Y unos meses después, los 3 que se habían reunido en Nueva York con el representante del Departamento de Estado norteamericano celebran el famoso Pacto de Punto Fijo en la Casa de Caldera, en Caracas, y que es el que va a determinar el bipartidismo entre copellanos y adecos durante los siguientes años, hasta que se rompe ese pacto prácticamente con la llegada con el último gobierno de Rafael Caldera y la llegada luego de Hugo Chávez. Entonces, quiero decir que seguramente para entender el presente de Venezuela, pues sea interesante rememorar cuál fue la evolución de los distintos partidos que estaban operando en ese momento, y podemos empezar por orden de constitución de los partidos, por el Partido Comunista Venezolano. El Partido Comunista Venezolano, que se había creado en el año 31, marxista-leninista. Staliniano ya. Stalinista. Nace staliniano. Entra en la Cominter en el 35, es ilegalizado y se crea como fachada la Unión Popular Venezolana en el 44, en el 45 vuelve a la legalidad, ilegalizado en el 50, y la segunda etapa legal es a partir del 58 precisamente, de este momento. Pero, y luego, hoy día, recientemente el Partido Comunista de Venezuela pues forma parte del Gran Polo Patriótico a partir de 2012, aunque el Partido Comunista de Venezuela queda excluido tanto del Pacto de Nueva York como la de reunión de Punto Fijo. Ya. Bien, ese escenario que dibuja correctamente allí de esos hechos de diciembre del 57 y el 58 como un año de convulsiones y de grandes cambios en la vida de las instituciones de Venezuela y del protagonismo de unos y otros, tiene elementos de continuidad, por supuesto, con la situación actual. ¿Cuál es el principal factor que está presente allí? Las Fuerzas Armadas, que es el eje del Estado venezolano desde los años 10, años 7, 8 en realidad, del siglo XX, con el gobierno de Cipriano Castro, que es el que termina con su ministro de Defensa Gómez la etapa de caos interno y de sucesión de todo tipo de guerras civiles y confrontaciones regionales, caudillistas, etcétera, de todo el siglo XIX, del año 30, que se constituye Venezuela como república separada de la Gran Colombia, hasta 1902-3, que podíamos poner como símbolo en la llegada de las cañoneras de Europa, de Inglaterra, Francia e Inglaterra, tratando de cobrar por la fuerza unas deudas de libra esterlina, por supuesto, y en los florines holandeses, que entonces amenazaban a Venezuela con cañonearle sus puertos, etc., y bloquearlo. Lo llegaron a bloquear
para cobrar esas deudas. Era la manera como había sido sustituido el Imperio Español del año 21 en adelante por la presencia protagónica de Inglaterra, y ahora éramos patio trasero de los imperios europeos, siendo que Estados Unidos veía con recelo todo aquello y manteniéndose las dialécticas de imperio, las contradicciones de imperio que hemos aprendido con los amigos de la Fundación Gustavo Bueno, vemos que efectivamente allí se produce el primer gran cisma entre el imperio americano y los imperios europeos, los echa de allí y pasa a ser el dueño del patio. Con la dictadura de Juan Vicente Gómez, el año 8, las petroleras, bajo las tutelas fundamentalmente de los grupos Rockefeller, etcétera, las 7 hermanas, y entonces había presencia, por supuesto, anglo-holandesa por la vía de la Shell, pero Venezuela pasa a ser, digamos, la niña mimada de las compañías de las 7 hermanas y de la política exterior americana que acompaña todo el siglo XX y lo que va del XXI, accidentadamente, porque le llega este agente foráneo del Estado soviético, no del soviético, del Estado ruso, que es el señor Chávez, por mediación de la influencia cubana directa en la dictadura de Chávez. No se crea que esto es una cosa, un galimatías, digamos, desordenado, porque esto obedece al criterio inicial con que iniciaba esta exposición, de que la constante es la Fuerza Armada, que pasa a ser protagónico sustancial de nuestra historia desde los años, digamos, en que liquidan las guerras civiles y se constituye el ejército profesional bajo la égida de la dictadura de Gómez, la Escuela de Aviación Militar, ejército de oficiales formados en escuela, aviación y marina también, y de ahí hasta hoy han sido el factor fundamental en el ordenamiento de las instituciones del Estado venezolano. ¿Por qué planteo esto? Porque lo que correctamente señalas allí del pacto de punto fijo, de los 3 grandes partidos, son 3 grandes partidos que se inician en los años 40 para romper la hegemonía del ejército con la llamada Revolución de Octubre del 45. Es un golpe de Estado de Betancourt, siendo Betancourt el beneficiario, cierta reticencia de URD y de Copey, que son mirones en el asunto, pero las Fuerzas Armadas, la joven oficialidad, acompaña a Acción Democrática en la sustitución del gobierno de Medina, que era el tercer gobierno militar de lo que iba del siglo XX. Gómez, 25-30 años, López Contreras, 5-6, y entonces Medina, que es liquidado por esta revolución llamada Revolución de Octubre, que es un push militar y dirigido por el civil Betancourt, beneficiario, que entonces abre la etapa democrática, con elecciones, constituyentes, etcétera. Se elige a Gallego el 48, líder, símbolo de Acción Democrática, y hay entonces de nuevo la irrupción del ejército contra ese gobierno de Gallegos. El 48, que es otra vez Pérez Jiménez como actor fundamental y que instaura con Delgado Chalbó, asesinado 2 años más tarde, al parecer por una conspiración que exculpa a Pérez Jiménez, pero siempre será la duda, porque él fue el beneficiario del asesinato, y llega Pérez Jiménez hasta el 58. Digo esto como un brevísimo recuento para que se vea que el ejército que está presente del año 1900 prácticamente hasta 1945, interrupción el 48 y sigue el 48 hasta el 58, bien, cuando empiezan digamos, las contradicciones propias de la posguerra en Venezuela, marcada por la Guerra Fría, el Partido Comunista, excluido siempre, aunque no lo estaba en el gobierno Medina, porque el gobierno Medina del 40-45 era aquella época de las coaliciones este-oeste, de los amigos de la URSS con Estados Unidos, y habían gobiernos pro-norteamericanos en América del Sur, protegidos o estimulados por los comunistas. Era la política del broderismo, inspirada por A.R. Brother, el secretario general del Partido Comunista Americano, que aconsejaba pues una prudencia y alianzas políticas detrás de las burguesías pro-norteamericanas en Occidente, porque había que ayudar la coalición Estados Unidos-URSS. Allí ya se empiezan, digamos, a manifestarse distintas coaliciones y distintos escenarios que vienen todos de la posguerra
y de la Guerra Fría en particular, donde ya hay una primera constante. El PC es excluido porque estamos ya en el año 58, pleno inicio en firme de la Guerra Fría, y inmediatamente el 59 va a entrar la Revolución Cubana, que es un actor que no nos abandona todavía 60 años después, con la activa participación de Castro, los Castro, y de sus sucesores, estos últimos 4 o 5 años, en la política interior de Venezuela. Bien, ese pacto de Estado de Nueva York, de Betancourt, Caldera y Jovito Villalba, efectivamente configura un acuerdo político que incluye la Fuerza Armada. O sea, Betancourt había aprendido eso, no se puede gobernar contra los militares. Y regresa al poder diciendo, bueno, vamos a entendernos, está bien. Se monta un gobierno con un eje militar, que es ¿cómo se llama? El marino Wolfgang Larrazábal, que era el marino, ¿cómo se llama? El militar de mayor jerarquía y antigüedad, como acostumbran hacerlo ellos, ¿no? Y entonces este Wolfgang Larrazábal es la cabeza de ese gobierno. La gente de Pérez Jiménez trata de empalmar, y eso es lo que estamos viendo ahorita otra vez, tratan de empalmar con la sustitución del régimen anterior, pero no lo logra porque hay dos personajes, el coronel Romero Viñate y el coronel Casanova, perejimenista, del riñón perejimenista, que entran en la Junta Militar del 23 de enero y el mismo 23 en la noche ya los han sacado. ¿Bien? No hubo presencia perejimenista. Por eso yo tengo una fe ciega en que si ocurriera una coalición militar y está en esta nueva junta que sustituya a Maduro alguna presencia de las fuerzas militares de Maduro, se pueden encontrar con la sorpresa que duren solo pocos días los maduristas en el asunto. Pero no importa, eso va al anecdotario y al análisis que hagamos posteriormente de lo que estaba ocurriendo en este momento. Lo concreto es que en 1958, no está Cuba todavía en el escenario, se produce entonces un año de transición bajo el gobierno de Wolfgang Larrazábal, que por cierto le gustó tanto aquello de que iba hacia la democracia, que él mismo renuncia a la Junta y se mete de candidato del partido URD de Jovito Villalba. Y le vemos actuando y con una segunda fuerza importante en número en las elecciones de diciembre de ese año, de 1958. Las elecciones las gana Acción Democrática y empieza el gobierno Betancourt, que trata entonces de llevar adelante el Pacto de Nueva York, un gobierno de coalición entre esas tres grandes fuerzas, excluyendo, por supuesto, el Partido Comunista, que no entra en el Pacto Punto Fijo. Y bien, arranca la coalición, pero arranca en medio de una crisis económica, de un proceso de emergencia política de vastos sectores de capas medias, y un protagonismo allí inicial también de la clase obrera en sectores de servicio, por ejemplo el transporte, que está muy agitado en ese momento en las coaliciones de gobierno, en las coaliciones sindicales inspiradas por los comunistas y por gente ligada a la izquierda de URD, en particular Miquilena, que lo veremos actuar allá lejos, el 48, con alianza con los comunistas, el 59-60, con estos líos del sindicato del transporte, y lo volvemos a ver cuando Chávez va a la escena política como gran factotum civil de la coalición con Chávez en 98, 99. Miquelena es un factor a tener en cuenta y es uno de esos viejos allá del 48 que conservó toda su energía para tratar de liquidar a Dey Copey en el escenario político. No se me enreden, que anda entrando muchos factores nuevos, pero para volver al hilo que tú propones, ese pacto de punto fijo es entonces el que va a determinar 40 años de la política venezolana. Esos 40 años sustancialmente los defiende AD y Copey. URD rápidamente deserta porque, influenciado por su izquierda procastrista, abandona el gobierno Betancourt. Su izquierdista líder, Fabricio Ojeda, que había sido parte de la Junta Patriótica y que es asesinado en la cárcel, le vemos entonces como inspirador de movimientos como el FLN, Frente Liberación Nacional,
que en coalición con la disidencia comunista de Douglas Bravo es el inspirador del Frente FLN-FAL, que lanza las guerrillas el año 60, ya tempranamente. Y el MIR, que es una primera gran escisión de Acción Democrática. El MIR es en el 60. Sí, abril del 60. Pero sí. el FAL, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, más tarde, es el sí. 63. Sí, pero la raíz viene de la gente la gente de Fabricio Ojeda. Porque estos urredistas van a tener un proceso de incubación que, fíjate tú, curiosamente, tiene una determinante internacional. En Punta del Este, la exclusión de Cuba ya, o el quilombo internacional contra Cuba, tiene a Ignacio Luis Arcaya, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, como protagonista de la protección a Cuba contra Estados Unidos. Ese ministro urredista. Y es lo que ocasiona la salida de URD del poder. La defensa del castrismo contra Betancourt, que se lanza a tratar de desalojar la diplomacia cubana del Caribe. El hecho entonces mayor, luego de la caída del gobierno militar de Pérez Jiménez, es que nace entonces otra vez como el 47 un gobierno electo por sufragio universal, voto del analfabeta, voto de las mujeres, etc. O sea, las conquistas de lo que se llamó pues la Revolución Democrática de Betancourt, etc. Efectivamente, los partidos políticos pasan a ser protagónicos, lo que también era protagónico en las disensiones internas. Y el MIR se constituye como primera gran fractura contra la política proamericana de Betancourt y aliado de Cuba. O sea, el MIR nace el año 60 bajo el influjo directo de la Revolución Cubana y también estimulado por el Partido Comunista, que rápidamente se hace castrista, o era castrista también, porque bueno, la propia génesis del movimiento unificado que lleva a Castro al poder el 1 de enero de 58 ya contemplaba la alianza con los comunistas, con la fusión aquella del 26 de julio, el directorio y el Partido Comunista Cubano. Esa presencia del MIR, el MIR es fundado en mítines de masa. O sea, en Maracaibo, por ejemplo, todo un estadio lleno de gente que vitoreaba a los líderes del MIR. No es una corriente guerrillera, es una corriente refractaria, ultrademocratista de un sector de Acción Democrática presidido por Domingo Alberto Rangel y otra decena de intelectuales, Simón Sáenz Mérida, etcétera, y toda la juventud de AD. Alfredo Maneiro, que era también... No, Alfredo Maneira es disidente. No, Moisés, perdón. Moisés Moleiro, sí, porque era el jefe de la juventud del MIR con Américo Martín. Ellos dos son fundamentalísimos porque eran de la resistencia de la juventud de AD contra Pérez Jiménez. Expulsados de AD cuando se meten en el MIR. No, se van todos con el MIR el año 60. Con todo el ardor de la Revolución Cubana. Exacto, porque es un partido que se funda al calor de la Revolución Cubana. Y entonces vemos una dirigencia de intelectuales históricos del partido con Domingo Alberto Rangel a la cabeza y entonces la juventud de Acción Democrática que toda se va al MIR, presidida por Moleiro y por Américo Martín, Ortiz Bucarán y otros muchos líderes de esta generación. Y entonces ese surgimiento del MIR al calor de la Revolución Cubana, lleva directamente a una oposición de calle al gobierno Betancourt. Mientras tanto, el PC, excluido del gobierno y de la alianza, activa sus bases obreras, sus bastiones obreros, y arranca una línea de oposición frontal, el propio año 59 contra Betancourt. Y el mismo 59 tiene que hay factores refractarios del ejército contra Betancourt también. Es el golpe de Estado de Castro León, por allá por Táchira, que insurge, bueno, y mataron ese movimiento militar, pero había quedado la semilla de la sedición al interior de las Fuerzas Armadas. Digo esto porque un año y medio más tarde va a estallar en insurrecciones poderosas, como fue el llamado Porteñazo, el Carupanazo, que son dos plazas militares muy importantes. En el Porteñazo hubo, no sé, se habla de miles de muertos incluso en la insurrección de Puerto Cabello. Quizás no fueron miles, pero sí hubo una cifra importante de víctimas.
en esa insurrección militar y civil, porque ahí se mezclaron el PC y el MIR y todo, respaldar esa fuerza militar, y la de Carúpano directamente también. Otra vez los factores civiles estos ligados al MIR, al castrismo, etcétera, hacían irrupción. De manera que muy tempranamente, cuando Castro va a agradecer al pueblo cubano, al pueblo venezolano que le hemos ayudado masivamente con campaña y armas también que se le enviaron a Sierra Maestra, y va a agradecerle a los 2-3 días de tomar el poder. En enero del 59, al Exacto, principio. va a agradecerle. Betancur lo ve con mucha reticencia, pero él fue a buscar su baño de masas, ¿no?, en las plazas de Caracas. Y rápidamente, bueno, ahí despierta una euforia extraordinaria. No era todavía anti-yanqui, pero ya pintaba para ser una figura bastante iconoclasta de toda la política latinoamericana. Bueno, en el 59 Castro formalmente es un nacionalista cubano, todavía no se presenta como marxista, que decir que en realidad marxista era Raúl, el Che era otra Dicen cosa, eso, sí es. y el Fidel estaba por otra vía, que fue seguramente luego pues el bloqueo y la poca habilidad de Estados Unidos la que determinó que la revolución llevara otro curso, pero bueno, que eso todo entra dentro. Entonces, fíjate, lo que está ahorita, ¿qué es? El 58, otra vez, el ejército como masa, como terreno de maniobra de todas las tendencias. El Estado pasó a ser no ya el Estado diseñado por las fuerzas del llamado Pacto de Punto Fijo, sino ese pacto derrotado por el chavismo, por Chávez en particular, que habiendo intentado un golpe del año 92 no pudo, se le derrota militarmente y que resurge entonces como oferta electoral. Bueno, los traicionó las reglas de juego de la democracia, toleraron a este bicharraco en las reglas de la convivencia democrática, y Chávez les gana las votaciones. Ahí hay otros factores que hay que tomar en cuenta, que en algún momento lo desarrollamos, es la evolución de la propia élite económica venezolana, porque es inexplicable la llegada al poder de Chávez por vía electoral sin el apoyo militante de factores que ahora serán conocidos como el multilateralismo, la gente de, ¿cómo se llama?, el húngaro Soros, etcétera. Vamos a encontrar fuerzas de los medios audiovisuales venezolanos, en particular el grupo Cisnero, muy famoso en España porque, bueno, y dice fue el dueño de no sé cuántas empresas acá. Hombre, todo el amor de Carlos Andrés Pérez con Felipe González, pues el corte, Galerías Preciados. Galerías Preciadas, exacto. Entonces, esta irrupción de Chávez 40 años después, bueno, es otra parte de la historia que tendremos que abordar en su momento, pero volviendo al año 60, cuando entonces se produce la primera consecuencia, la oleada anti-norteamericana de Castro, ya empieza con la exclusión diplomática, que no por azar, la vanguardia de ese proceso la tiene Betancur. La llamada, digamos, el bloqueo a Cuba es una iniciativa de Betancur, porque Betancur estima que los alzamientos de Puerto Cabello, de Carúpano, los propios climas de convulsión en Caracas el año 60 y 61, en realidad lo de Puerto Cabello es el 62, son todas de patente cubana. Y trata por todos los medios de aislarle, y se produce entonces la escisión del gobierno de coalición de Betancur, porque URD sale del poder a partir de las sanciones a Cuba. El canciller, ¿cómo se llama? Ya lo mencioné recién, de Relaciones Exteriores, va entonces a las reuniones estas, creo que en Costa Rica, lo suspenden al gobierno cubano, y entonces tienes un cuadro de crisis en las relaciones con la OEA, etcétera, pero se impone la doctrina de Betancur de aislar y segregar a Cuba, ¿no? Eso en medio del proceso que lleva a la crisis de los misiles. Ya la diplomacia americana se está moviendo a fondo para procurar los mismos objetivos de Betancur, que es un niño mimado de la política americana hacia el continente, precisamente por esa... Ignacio Luis Arcaya es el canciller de URD, que entonces salen del gobierno por la cuestión cubana. O sea,
Cuba se convierte en un problema de política interior de Venezuela al pasar Betancur a ser un factor beligerante. Y en la propia Venezuela, los alzamientos militares con apoyo civil del Partido Comunista y del MIR son la expresión de esa misma confrontación entre el castrismo y el régimen recién inaugurado de la democracia representativa llamada del Pacto de Punto Fijo. URD queda tambaleante allí como un partido de crisis. Betancur echa a muchos diputados del Congreso, los desafuera, los inhabilita, y entonces tenemos un escenario de hegemonía de Acción Democrática y COPEI que se solidifican en un frente bastante unido de resistencia a la insurrección urbana, mientras aparecía inicialmente muy tenuemente los primeros focos rurales de la estrategia cubana de la guerrilla rurales en el año 63, 64, sobre todo en adelante, con el gobierno de Leoni, que se producen las elecciones a pesar de los cataclismos políticos y de la crisis, de la anulación de una buena cuarta parte del Congreso por parte de Betancur, que inhabilita a los diputados del PSB y el MIR y algunos de URD, y entonces va a las elecciones del 64 con una nueva división de Acción Democrática, mientras tanto, que es la división de Ramos Jiménez, un sector mayoritario incluso del propio partido, de la dirección, del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional, y entonces se plantea el problema de que la legalidad pertenecía en realidad a la nueva escisión de Ramos Jiménez, y logran un pacto rarísimo que entonces haya dos acciones democráticas, a de gobierno y a de oposición, le asignan tarjetas distintas, porque era por colores que se votaba, entonces la tarjeta negra la escoge Leoni con el sector betancurista y van a las elecciones y las gana. Las gana y el PRN, que se monta entonces con el partido, la tarjeta, el caballito y la cosa, quedan ninguneados, ¿no? Y sigue, no la coalición ya, sino factores de recomposición interna en Acción Democrática con un gobierno de Leoni que no es el de Betancur, ya es otros factores internos de Acción. Había mucho juego interno en Acción Democrática, desde el ala marxista e insurreccionalista hasta sectores muy ligados al capital al capitalismo protegido, de la tesis de la CEPAL, digamos, burguesía compradora, burguesía trataban de abrirse paso en el capital financiero, etcétera. En todo caso, es una coalición muy volátil. Y lleva entonces a Leoni a una nueva etapa del gobierno de Acción Democrática, bajo la hegemonía de Acción Democrática, pero con factores de la oligarquía caraqueña detrás de Ullar Pietri y la propia URD, que regresa entonces a la formalidad de pertenecer al gobierno, porque cambió el liderazgo Betancur. Al ser el liderazgo Leoni, Betancur se va a una especie de autoexilio en Suiza y se monta el llamado gobierno de ancha base, que es entonces AD, URD y los factores estos ligados a Ullar Pietri. Y COPEI sale y se queda como con lo que ellos llamaron la línea AA digamos, oposición conveniente, de libertad de acción, ¿no? de apoyar al gobierno en todo lo que es el sostenimiento del régimen, pero de oposición parlamentaria. Y así transcurren los 5 años de Leoni. Son 5 años muy duros, ¿eh? Durante Leoni es cuando es asesinado Fabricio Ojeda, precisamente. Yo no recordaba eso. ¿Es así? Claro, es en el 66, ¿no? Que ya Leoni es del 64 al Entonces, 69. Fabricio, que forma parte del FLN-FAL, claro, que era partidario de las guerrillas, lo toman preso y exactamente lo asesinan. Sí. Pero yo creí que era un poco más temprano, para serte sincero. Bueno, 66. En todo caso, allí el año 66 ya se producen las primeras disensiones internas de esa izquierda guerrillerista. Ya están los líos cubanos, con Moscú incluso. Acuérdate que ya hay un primer balance entonces 64, 65 de lo que ha sido la crisis de los misiles, de lo que ha sido la vía cubana en solitario a tratar de hacerse de un espacio propio en las relaciones internacionales. La Guerra Fría conoce una especie de paréntesis complicado. Hay una línea dura de Moscú a partir de Berlín, 61, de la construcción del muro, data de ese año precisamente,
Mucha gente cree que viene el 53 y en realidad el 61 la crisis misma. Y entonces está también, por supuesto, la fricción fuerte con Cuba y con la crisis de los misiles, y entonces vemos a Rusia jugando un papel cada vez más, es como de cara doble. Es muy fuerte en la política mundial, pero en América Latina no es Rusia el actor fundamental, sino Castro, que delegan así ¿cómo se llama? Los trabajos sucios, digamos, de subvertir el orden en América Latina, en América Hispánica, lo dejan en manos de Castro, ¿no? Aunque habría que incorporar el factor chino ya funcionando, ¿eh? Pero es un poquito más tarde, ¿no? El 66 ya. Sí. No, claro, vamos a ver. Si llegamos al 66, detrás, ya los chinos están en el paquete. Claro, porque quien está en buena medida detrás del guevarismo es China, ideológicamente. Eso frente a la posición soviética. Con bastante propiedad en las conversaciones que hemos tenido, pero esa parte me escapa, ¿sabes? Sí. En el 67 es cuando el Che ya muere en Bolivia, un año después de Fabricio Ojeda, que dice que ahí son unos años, y es la propia fundación también del Partido Comunista Cubano, que tarda en se funda en el 65, 66, es cuando lee Fidel la carta de despedida del Che. Bueno, mira, por supuesto, en un análisis de esta cantidad de variables se me van a escapar o voy a meter casi forzosamente unos acontecimientos ligados con otros. Lo importante es que se mantenga la línea general de que nunca Venezuela en los últimos 61 años ha estado fuera de los cálculos, ni de la burocracia moscovita, sea en su etapa comunista o en su etapa de imperio ruso propiamente dicho, y menos aún de la dictadura cubana en su fase fidelista, raulista y ahora con este mequetrefe que pusieron allí. Porque Cuba es un factor fundamentalísimo desde el año en que Chávez se alzó, el año 92, que por cierto no estaba Cuba en ese alzamiento, sí estaba en la inspiración del proceso, ¿no? Porque al fin y al cabo Chávez se confiesa alumno de Douglas Bravo, alumno de Maneiro, es decir, de ex comunista, de ex participante de las insurrecciones del año 70, de los años 60, y él entonces empieza con su adoración secreta a Fidel, que lo lleva a La Habana. Y sí, ahí se ve en el discurso que da en la Universidad de La Habana Chávez, estando todavía, es la devoción que tiene allí por Fidel y en realidad, viendo ese discurso retrospectivamente, se ve cómo estaba prácticamente diseñado todo lo que pretendía hacer Hugo Chávez. Así es. Oye, quizás convenga una pequeña digresión allí, de que, a ver, la izquierda en Venezuela, no habiendo podido derrotar a las Fuerzas Armadas, porque fue reventada esas guerrillas por la Fuerza Armada de Venezuela, leales a Betancur, leales al Pacto de Punto Fijo, leales al sistema democrático que construyeron, no le quedó otra a la izquierda que penetrar a la Fuerza Armada. Había entonces un proceso de corrupción lenta del Poder Judicial, pero eso no era de la izquierda. Había un proceso de penetración política, pero siempre que fracasaban en el ambiente del Parlamento, de la política abierta, etcétera, porque el pueblo venezolano no tragaba el mensaje de izquierda. Prueba de ello son 3, 4 intentos que los hay y no superaba el 4 o 5% de los votos. Pero donde sí tuvo éxito esa izquierda es que una vez derrotada por las Fuerzas Armadas, ellos se propusieron penetrar las Fuerzas Armadas. Y lo lograron con Chávez, porque Chávez es un producto de una operación muy lenta y de años del Partido Comunista venezolano y de sus aliados de su periferia. El propio hermano de Chávez era militante del partido, Adán Chávez, y muchos de ellos ligados a la dirección estudiantil izquierdista de la Universidad de los Andes vienen precisamente de allí. Y con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿cuál era la presencia de adecos y de copellanos? Toda, porque dominaban toda la oficialidad, eran seleccionados en los comités nacionales del partido. Había la Comisión de Defensa del Senado,
presidida siempre por un abeco o un copellano en el Congreso, era el filtro. Para toda la alta oficialidad, los cursos de Estado Mayor, todo era por cupos partidistas, nunca admitido como tales, ¿no? Pero sí había una influencia directa allí en la oficialidad militar media y superior. Ellos daban cierta libertad para formarse, digamos, profesionalmente, pero eran de mucho mejor calidad. Aquellos oficiales eran gente que le enseñaron a apreciar formarse en títulos técnicos, en títulos universitarios, en posgrados, en lenguas extranjeras, en muchas cosas. Y en los 60, 70, la oficialidad de las Fuerzas Armadas procedía de sectores de la burguesía. No, nunca. Nunca procedió de la burguesía. Era gente del muy llano, del pueblo llano, gente de clase media baja, ¿entiendes? El Chávez es el mejor ejemplo de sí, por eso. Es un pueblerino de la abuela vendedora, él mismo vendedor de cositas de esa, de comer en la calle. Quizá en la Marina sí que había un poco más de elitismo. En la Marina había un proceso más de selección de clase media. Pero es que en realidad en Venezuela se produce con la llamada democracia una eclosión de segmentos urbanos, todos de origen rural, pero de origen rural reciente, quiero decir, pero que con la educación universitaria masiva permitieron el ascenso social, pero de conjunto. En Venezuela las capas profesionales se multiplicaban y se ve, fíjate tú, en la distribución del suelo urbano, ¿no? Caracas empieza a conocer, pero desarrollos impresionantes de segmentos todos que los conocían por los de la burocracia sindical, los del sector petrolero, que vivían en campos especiales, etcétera. Pero habían grupos, digamos, de habitación de las propias petroleras americanas y luego de la propia PDVSA, que bueno, eran una aristocracia de clase media. Pero la burguesía como tal, que era de origen bastante medio pelo, para serte sincero, nunca hubo fenómeno como la aristocracia colombiana, o la aristocracia chilena o argentina, menos todavía. En Venezuela fue de origen muy plebeyo, siempre se llama plebeyo, no sé por qué, pero la verdad que era de origen bastante, de medio pelo, decimos nosotros, ¿no? Bien, pero esa fuerza, esa fuerza del chavismo se monta desde las Fuerzas Armadas con capacidad para horadar y para terminar llevándose en los cachos el propio Estado. En Colombia no pudieron en las Fuerzas Armadas y se desviaron la FARC y compañía hacia el aparato judicial. El drama de Colombia, que tiene Colombia todavía, después de 4 o 5 intentos de pacificaciones, etcétera, es que el aparato judicial colombiano está minado. Y en un país donde la ley es religión, como es Colombia, sencillamente van a tener o tienen ya o han tenido muchos problemas por ¿cómo se llama?, las distorsiones enormes en su propio proceso de evolución del aparato judicial del país. En Venezuela, el aparato judicial lo corrompieron las tribus judiciales de los partidos, empezaron a vender las sentencias, a distribuirse por cupos de partido y aquello terminó podrido, pero por la partidocracia. Y ahora el Estado, manipulando ese factor de los jueces también, se hizo de una clientela muy fuerte en ese aparato judicial, anulando las pocas resistencias que hubieran podido quedar de decencia política allí en ese aparato judicial. En Colombia. No, en Venezuela. En Venezuela también. En Venezuela pasé en un momento no percibido, digamos. El aparato judicial de Colombia está minado, pero en sus élites incluso, en sus altas instancias. En Venezuela lo pudrió todo, porque es el Estado el que manipula, controla las tribus judiciales y desde el último juez de un pueblito hasta la Corte, hasta el Tribunal Supremo, designado por decisión del presidente y su cogollo partidista y sus ampones que le rodean, a su vez hicieron un grupo amponil del Poder Judicial que controla todo. Y el AMPA misma controla. Con decirte que el miembro, el presidente del Tribunal Supremo es un exconvicto. O sea, estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Y que ahora, por cierto, lo cargan los americanos como uno de los aliados probables en la destitución de Maduro. Bien,
Estábamos entonces en que la evolución de las contradicciones del Estado cubano y de sus fuerzas locales, Partido Comunista y MIR, contra el gobierno Leoni, contra el gobierno Betancourt primero, contra Leoni, se aminoran sustancialmente con el gobierno Caldera a partir del 68. Aquí es interesante, creo yo, ver hasta qué punto nosotros hemos sido, es un país muy abierto Venezuela, a las corrientes internacionales, ¿no?, de pensamiento y de alineamientos teóricos y políticos, a las modas políticas, por supuesto. El gobierno Caldera es un gobierno tempranísimo, fíjate tú, del año 69, de la paz, de la reconciliación, del fundamentalismo democrático que hablan ustedes. Ustedes y nosotros, pues yo también adopto la propuesta, ¿no?, de análisis de este tipo de temas. Entonces, Caldera, fíjate tú, facilita la reincorporación del PC y del MIR a la vida política. Los relegaliza. Permite el perdón e indulto de muchos de sus guerrilleros. Incluso permite el perdón y la repatriación de oficiales cubanos del ejército cubano que habían estado en las guerrillas de Venezuela y que, por cierto, esos oficiales cubanos sacados de las cárceles de Venezuela son los que van a dirigir el Estado cubano, el Estado de Perón, las Fuerzas Armadas cubanas. Por ejemplo, el general Ochoa, famoso aquel, del comandante de la Fuerza de Angola, fue un guerrillero del bachiller y fue uno de los presos del cuartel San Carlos en Venezuela, de los presos políticos, militares, cubanos, y así varios de ellos. Ese gobierno de Caldera es el primer gobierno social cristiano de Venezuela. Fíjate que coincide con poco antes, poco antes del propio Caldera, o concomitantes del gobierno de Frei en Chile. Chile es el año 69, ¿no? Sí, Caldera es 69-74. Sí, y Frei es un poco antes, 67. En realidad es Chile el que comienza la oleada de, ¿cómo se llama?, de presencia social cristiana en los estados latinoamericanos. Había un tal Duarte allá en El Salvador. ¿Quién más importante? Bueno, y había Brasil, que era las tendencias ¿cómo se llama?, las organizaciones de base de la iglesia, con el gobierno João Goulart y Jânio Quadros, un poco antes, interrumpidos por la dictadura militar desde el año 64-65. Que la Iglesia en estos años ya se movía. Va organizando toda la teología de la liberación. Exacto. Frente a la filosofía de la liberación que era la que lanzaba Cuba. Y entonces se ponen la venda por delante en plena Guerra Fría también, sí. Claro. Es decir, que uno de los principales baluartes que a veces se olvida para entender la descomposición de la Unión Soviética fue la labor de la Iglesia, fundamentalmente de la Iglesia Católica, claro. Ya. Bueno, con Caldera en el 71 es cuando se crea el MAS, precisamente. Caldera es 69-73, ¿verdad? Entonces, en el 71 se crea el MAS, que es Movimiento al Socialismo, con antiguos miembros del PCV que abandonan el marxismo. Exacto. Y es socialdemócrata. Sí, pero... Antisoviético. Sí, pero es como más graduado. No es que no sea eso que tú dices, sino que... No, pero yo te lo digo para que tú... Bueno, porque fíjate que, como te decía, Venezuela la política es bastante abierta a las corrientes del mundo. Ya se ha producido el 68 checoslovaco. Contradictoriamente, el 56 de la revolución polaca de Consejo del 56 o la revolución húngara de Consejo del 56 también, no impacta mayormente la desestalinización de Khrushchev y el 20 Congreso, el 56 ruso o soviético. Empieza a impactar el conjunto de los partidos, pero en Venezuela no es que no impactó, sino que estaban en plena dictadura de Pérez Jiménez, no pasó nada. Y ya reciben el escenario de los años 60 de Guerra Fría, de fricciones fuertes, de Khrushchev con Kennedy, etcétera, de manera que hay una especie de contención, el chantaje, de cuidado con ser aliados al imperialismo contra la Unión Soviética. Es que a veces, cuando se hace la historia de estas cosas, parece que con la reunión secreta de Khrushchev, etcétera, que ya cae el estalinismo, y no es así. Es decir, es un proceso que dura más años. Así es. Todavía en el 59...
se publica en español la edición del Diccionario de Filosofía estalinista. Sí. Todavía se publica en Uruguay y en México y se difunde. Y entonces en realidad es hasta el 60 y 61 casi, que es cuando coincide con la ruptura chino-soviética. Y entonces ahí se convierte el escenario en algo ya más parecido a lo que es hoy. Así es. Ahora, pero qué apasionante esos años 60. Fíjate que efectivamente hay el proceso de desestalinización, pero al mismo tiempo de línea dura respecto a la Guerra Fría, que después se pasa por otros vericuetos por el proceso chino-soviético, el inicio en firme de Vietnam, que es de nuevo la contradicción fuerte en un escenario de guerra proxy, porque inicialmente Vietnam es una guerra proxy por cuenta de China y de la Unión Soviética contra los americanos, ¿no? Aunque al propio tiempo una guerra de liberación nacional, es cierto, ¿no? Habiendo liquidado a los franceses el año 54, Estados Unidos, quien lo manda a meterse en ese lío allá del sudeste asiático, a tratar de contener las fronteras del comunismo, etcétera, y le vemos empantanado una guerra de la que salen, pero bien trasquilados, el 72, 12, 13, 15 años más tarde. Bueno, pero a lo que iba. Ajá. No, que el proceso, le decía lo apasionante que es los años 60. El 60-61, que es entonces el gran salto adelante, no. No, el salto adelante es los años principios, los 50. Pero ahí el proceso que nazcan 100 flores, que nazcan 100 escuelas, eso sí. Que es un preludio de la futura revolución cultural del 67. Pero es las remesones en la crisis interna de la burocracia china. Y cuando rompen con la Unión Soviética, claro. El 61, para ti la ruptura viene el 61. Bueno, sí, eso es el Congreso de... Vamos, como síntoma. Ajá. El presidente Mao desaparece del diccionario soviético de filosofía. Ay, lo tachan. No sabía ese dato. Bueno, pero allí hay esa bendita burocracia china, hay que estudiarla más, ¿eh? Por lo menos yo, porque mira la sorpresa que te da la historia. El Liu Shaoqi, enemigo de Mao, resulta que era una fracción poderosa. Mao lo vence en la Revolución Cultural, pero luego es a su vez Mao y el Aván de los Cuatro los que son vencidos por los factores que finalmente llevan a Liu Shaoqi, a Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping, para no ir con tantos chinos, termina en este factor gobernante ahora de Xi Jinping, que bueno, a partir de las modernizaciones de Deng Xiaoping, es un viraje impresionante de todos los diseños ideológicos del llamado comunismo, que ahora se hizo compatible con la economía de mercado. Sí, pues ahí sí. No sé hasta dónde nos llevaría esas apreciaciones. Pero manteniendo el Partido Comunista como chino eje totalitario del poder. Con 90 millones de militantes. Carajo. Que eso no está mal. No está mal. No está mal. Pero vamos a hablar de Chile. A mí me interesa porque nos va a marcar lo que me queda de vida, por lo menos la mía. Tú que estás mucho más joven, a lo mejor mucho más. Vamos a aprovechar un poco, ya que hemos llegado al... ¿A dónde llegamos? Al más del 71. Okay. Exacto. Vamos a entrar un poco en... Porque tú estás hablando hasta aquí casi de reconstrucción histórica, ¿no? Aunque tienes memoria biográfica de algunas cosas, pero todavía pocas, ¿no? Es decir, si quieres, recordamos qué hacías tú en esos... en tu época, en esos años, es decir... Tú naces en el 47. Ya me bebe el agua. Tú naces en el 47 en Miranda, en el estado de Carabobo, ¿no? Sí. Y en una familia como el Franceschi. De la burguesía rural, digamos. Corso, de origen corso. Mi abuelo era corso, mi abuela corsa, y mi abuelo, por parte de mamá, era de origen alemán. Y quienes quieran saber más, que lean el libro de Napoleón Franceschi, que es tu hermano. Es mi hermano, hizo una historia de los Franceschi. Y que se llama Napoleón, porque sois corsos. Él tiene muchos libros de texto de historia de Venezuela. Sí, tiene los Franceschi en Venezuela, tiene incluso uno. Sí, ¿no? Sí, hay un libro sobre los Franceschi, porque hay dos ramas, la de Oriente, allá del estado Sucre, y la de Miranda, estado Carabobo. Entonces, en el año 57, o sea, a ti lo de
lo de punto fijo que hemos hablado, ¿Ya? eso te... A mí me agarra chiquito, yo tenía 10 años No, cuando cae Pérez Jiménez. Sí, por eso, pero que a ti te pilla, yo creo, en el aspirantazgo Domingo Sabio, ¿no? Casi, Sí. ¿eh? En Era un seminario el salesiano. año que pasaste en en seminario de los salesianos un año. Un año que me guardaron mis tías ahí muy rezanderas, me han mandado allí, a Caracas. Preso tuve allí un año con los curas. Pero ¿te echaron o te fuiste? Me echaron. Esta es la verdad. La verdad. Aparte que la verdad que yo sigo sin saber por qué me echaron. Era indisciplinado, digamos. Lógico. Pero se perdieron un cura muy activo, que hubiera sido yo. Tenías 10 años. Tenía 10 años. Y a los 10 años que puede tenerse nada. O de vocación o de ser refractario. Y ahí, allí estudiaste con los salesianos en Caracas 4º grado. Ajá. 5º grado lo hiciste en Miranda. Sí, en mi pueblito, sí. Y 6º grado en una escuela granja experimental en Maracay, ¿no? Sí, cerca de Maracay, el Mácaro. Internado. ¿Y ahí qué pasó? No, era hasta 6º grado. Yo llegué. Ahí era el único sitio donde no me echaron. Ahí no te echaron. Y luego hago con un primo, casado a su vez, un pariente Franceschi de Oriente, casado con una prima hermana. Que era militar. Franceschi, ¿no? También. Era militar, era mayor en esa época del ejército, ya teniente coronel, no sé, creo que era mayor todavía. Me consigue ser internado, pero buscándolo yo, no era que me cuidado aquí. Me llevan al Liceo Militar Gran Mariscal de Ayacucho. Ahí tuve un año y ahí me echaron al año. O sea que... Yo conozco los rudimentos de la disciplina militar, sé lo absurdo que puede llegar a ser. Sí, pero, o sea, un año en un seminario salesiano y un año en un establecimiento militar y de los dos te echaron. Eso es correcto. Pero es correcto. No mal echado, ¿no? No. Bueno, que sí, que no. Incompatible, digamos, con la vida monacal o militar. Y por esa época, años 61, 62... se produce una anécdota que yo te escuché a ti ya en algún vídeo de unos alegatos que hacías sobre reparto de tierras en Miranda. Bueno, es que mira, esa familia que llegó ahí como migrantes pobres, pero se hicieron por su disciplina de trabajo, etcétera, de negocios de venta, de compra de productos agrícolas, distribución, digamos, comercial, sucursal de las grandes casas comerciales de Puerto Cabello, la Casa Colster, Casa Blon, Casa Bulton. Ellos eran relacionados comerciales, mis abuelos, de esas firmas, y distribuían hacia toda esa zona del campesinado, ahí el occidente Carabobo y del oriente de Yaracuy, hicieron mucho dinero allí, compraban tierras que no tenían grandes valores y se hicieron de grandes fincas allí, ¿no? Alrededor de Miranda. Eran los propietarios, mi familia y los primos de mi padre, etcétera, y de mi abuelo, eran los dueños de todas esas tierras, ¿no? Porque ellos trajeron una migración corsa allí, que fueron llegando, ¿no? Al pueblo, ¿no? Y entonces yo tenía 13, 14 años, había iniciado porque llegó la política de Acción Democrática de llevar los liceos a los pequeños pueblos. Y yo me iba todos los días a las 6 de la mañana al pueblo vecino, a Nirgua, de Yaracuy, para hacer el segundo año de bachillerato, segundo y tercer año. Y allí mi hermano mayor, Domingo, era líder estudiantil en la Universidad de Carabobo, presidente de la Federación de Centro. Y unas copellanas que habían allá en Nirgua, las hermanas Pérez, resolvieron que yo era líder político porque era hermano del otro, del líder político de Valencia. Me han bautizado líder, me mandan al centro estudiante allí de Nirgua y entonces me convertí, pues el líder estudiantil yo también. Y llega la ocasión, creo que el 63, 62, 63, donde en alianza... 15 años tenías. 15 años, sí. En alianza con los sindicatos, 14 o 15, sí, de los sindicatos agrícolas del pueblo que eran dirigidos por los mochos. Decía, el sindicato de los mochos, era unos mochos de una oreja y otros mochos de un brazo. Lo llamaban el sindicato de los mochos. Bueno, en el sindicato de los mochos, chicos, hace un acto allí en el 1 de mayo y entonces voy yo como líder estudiantil, pues al acto, y se me ha ocurrido decir, me acuerdo textualmente porque me trajo algunos problemas, no tarda el día,
en que todas las tierras que circundan este pueblo serán para quienes la trabajan, para el pueblo campesino, trabajador, etc. Era la tierra de mi familia. Y eso quedó en la familia como el día que Alberto repartió las tierras. Papá se rió, porque papá era de un excelente humor. Le llegan las tías alarmadas en la noche a la casa. Tu hijo loco ha distribuido las tierras que eran de allí, confabulado con los adecos. Y mi papá, no, chica, déjalo quieto, son cosas de muchachos, que no sé qué cosa. No le dio la mayor importancia a aquello. Pero a mí me marcó aquella experiencia, ¿no? El día que yo repartí las tierras. Porque vosotros erais 13 hermanos, ¿no? 13. Eran 7 hermanas y 7 hembras y 6 varones. Y lamentablemente han muerto 2 varones y una hembra ya recientemente. ¿Y tú? Porque, o sea, por la parte paterna era Corso casado con otra italiana, ¿no? O Corsa, ¿no? No, mi mamá era... Giulia, no, Giulia, mamá era Giulia. hija. No digo tu madre, tu abuela. Mi abuela era Corsa también, Corso la también, mamá de ¿no? mi Por padre. eso que Era por la vía apellido... del padre son Corsos los dos, Giuli, ¿no? Sí, no. Mi abuelo era Franceschi Giuli. Sí. ¿Sabes? Ay, Dios mío, me confundo. Y mi abuela era Sanguinetti. Sanguinetti. Bueno, O Giuli Sanguinetti. También Corsa, ¿no? De Bastia o la familia. Y por allí parte de madre... Mi madre era González, porque heredó solo el apellido de su madre, que era negra, mestiza, por lo menos bastante negra. Es nuestro orgullo familiar, Dios mío, nuestra sangre afrodescendiente. Y que convivía, porque en esa época matrimonios muchos no había, con un alemán que apareció por allí, en un pueblito vecino, en Canoabo, y ella tuvo 7, 8 hijas, ¿entiendes? Hijas e hijas. Con el alemán. Con el alemán, y mamá era rubia, la llamaban la catira, que en Venezuela es sinónimo de rubia, ¿no? Y mi mamá tuvo 13 hijos. Y tú eras el sexto. Yo era el sexto, sí. Ojo que tuve otros hermanos, ¿eh? Papá tuvo una primera experiencia, llamémoslo así, de 4... una primera experiencia con 1 y una segunda experiencia con 4 más y otra tercera experiencia con mi mamá, que fuimos 13. En realidad éramos 18, creo, pero no... ¡Qué barbaridad! Sí, era muy prolífico. ¿Y todos luego entraron en el reparto de las tierras? No, Porque no, entonces, eso es... Hay una línea allí de... Había una línea que no... No había el derecho de compartir... nada fundamental. Además, si hubiéramos compartido todo, Ya no quedaba nada, no quedaba nada para el pueblo. Exacto. Sobre todo para mí, que terminé siendo el único de los 13 que terminó a la muerte de mi padre el 89, que es un dato anecdótico, ¿no? Yo llego al pueblo de Cochinco, se llama, justo arriba en el Cabo Corso. Y el día que llegué yo a ese pueblo de mis ancestros, de mi abuelo, etcétera, murió papá. En Venezuela. Estando tú en Córcega. Estando en Córcega, fui a visitar el pueblito y ese día murió papá, qué cosa de coincidencia, ¿no? Bueno, a lo que iba, lo de... ¿Me metiste en este lío familiar? ¿Cómo salgo ahora de esto? No, pues muy sencillo. Esta era la anécdota del reparto. Entonces, luego, después, cuarto y quinto lo estudias en Valencia. Sí, en el Liceo Martín J. Sanabria. Y vivías en... Una pensión que me pagaban mis hermanas. Tus hermanas que eran maestras. La agricultura estaba muy mal, papá tenía pocos recursos, mis hermanas maestras, Marina y María Elena, eran maestras de escuela y me sostenían en mi pensión, una pensioncita. Y en ese momento te conviertes en un activista católico. Sí, bueno, era cristiano, digamos, bastante agitado, El asunto del humanismo integral. El humanismo integral, que era la corriente. ¿Ah? Explícanos el humanismo integral. Humanismo integral. Mira, humanismo integral... 66, 67, o sea, sí, es que había... Venezuela siempre estuvo marcada por esto de pertenecer a algo en el mundo de corrientes políticas. Y el socialcristianismo en Venezuela rápidamente fue cruzada por las líneas de pensamiento europeo. Por supuesto, había la línea de Adenauer y toda la corriente de la derecha católica y de ¿cómo se llama? Togliatti. Primero, antes de Togliatti. No, Togliatti comunista. Fanfani, ¿no? La línea de Fanfani, la línea de... Pues hay un anterior a Fanfani, hay otro de Gasperi. Ajá. La línea de la iglesia italiana, digamos... esparcía por allí esas tendencias, pero habían también las de filósofos franceses, de Emmanuel Mounier, recuerdo, Jacques Maritain,
Y hasta un ruso había coleado allí llamado Berdyaev, que después averigüé que era un tipo de la derecha rusa, blanca, ¿no? Sí, fue de aquellos que Lenin no los eliminó. Lenin hizo un llamado barco filosófico donde metió a un montón de intelectuales y dijo, ¡hala, iros! Bueno, allá me llegó a mí y éramos maniáticos de distribuir libros, ¿bien? Yo no lo leí muchos de ellos, pero yo era experto en distribuirlos, ¿entiendes? Me acuerdo una especie de filósofo y psicólogo llamado Ignaz Lepp, que tenía una cantidad de libros, psicología del amor, psicología de la amistad, psicología no sé qué cosa. Había una moda francesa también medio existencialista, con Sartre, con Albert Camus y con Franz Fanon, Les damnés de la Terre, los condenados de la tierra, ¿no? Que era de mucho éxito editorial, los condenados de la tierra. Hablaba de la revolución argelina. Vamos a ver, en esos años la propaganda francesa frente a la Unión Soviética por esta vía es notabilísima. Quiero decir, claro, la influencia, pues, qué sé yo, pues ideólogos como Matelart, que lo mandan a Chile a defender a la familia frente a las posiciones... No es Bachelard, ¿no? No, Matelart. Matelart. No recuerdo. Sí, Matelart lo envía a la Iglesia a Chile para confrontar las políticas de Kennedy de la limitación de la natalidad en Hispanoamérica, que era el procedimiento con el que se pretendía resolver el aumento del nivel de vida en Hispanoamérica por la vía de la natalidad. Posiciones a las que se opusieron tanto los católicos como, por ejemplo, Cuba. El Che Guevara, que fue a esas reuniones, estuvieron en contra. Claro, porque eran operaciones que además tenían un componente racista notable y que sí que se hizo ¿cómo se dice? El evitar que pudieran tener hijos muchas mujeres indígenas por vías, sin saberlo ellas, ¿no? Con misiones que iban de ginecólogos malvados que iban a esterilizar a las mujeres y cosas así. Y entonces, en ese contexto, Francia se mueve mucho por Cuba, por Venezuela, por todos los sitios, queriendo expandir también sus posiciones muy vinculadas con la Iglesia Católica, pero enfrentadas con la Unión Soviética, sociólogos, y muy de acuerdo con Estados Unidos también. Muy de acuerdo con Estados Unidos. Entonces, en este contexto, Julio González, Julio González era introdúcenos aquí a Julio González. Julio González era no solo un ideólogo, filósofo, era también una especie de santo, chico, de tipo allí medio rodeado de una mitología. ¿Tú qué trato tuviste con él? ¿O cómo? Digamos, no tan asiduo. Él vivía en Caracas, yo era del Grupo de Valencia, era un chamín, un jovencito y tal. Él era una persona de unos 40 años. Porque él había puesto en marcha... Para mí me parecía, y lo era, un tipo muy... el Partido Social Cristiano, ¿no? Sí, él estaba en la periferia del social cristianismo, pero más bien se movía en esto de promover estos filósofos franceses, el pensamiento de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia. Había un intento serio por constituir entonces lo que se llamaba el personalismo comunitario. La gente, la mitad de la vida se nos iba en crítica, mejor dicho, en corregir a todo aquel que dijera personalista. No, un momentico, usted está queriendo decir individualista, porque personalista es alguien que desarrolla la persona, etc. Había una manía por el asunto, Munier, ¿no? Y todas esas cosas. Exacto. Y entonces el personalismo comunitario terminaba teniendo una traducción política en la izquierda de los socialcristianos. Y la izquierda de los socialcristianos copellanos terminó siendo expulsada y amistándose con la guerrilla, pero toda de boquilla. Nunca hubo guerrillas cristianas ni nada por el estilo. Pero sí éramos grandes simpatizantes, por ejemplo, del cura Camilo Torres, que estaba en la guerrilla colombiana, y éramos fanáticos de Frei. Pero Frei era la derecha de la democracia cristiana allá en Chile. Eduardo Frei Montalva, presidente. Entonces, Julio González, nuestro teórico, era amigo de Frei y amigo del gabinete de Frei en Chile. Y entonces me manda a mí a Chile. En enero del 67. En enero del 67, como te conté. Entonces yo voy a Chile
apadrinado por el cardenal de Chile, que me da entrada a la Universidad Católica, a la Escuela de Sociología. Soy visitante de los amigos de Julio, que estaban en el INDAP, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, en la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria, en el Ministerio del Interior, Jaime Castillo Velasco, me manda con el viceministro del Trabajo, Videla Vial, Guillermo Videla Vial, hijo de una de las grandes familias propietarias de la Lota Schwager, las propietarias de las minas de carbón de Concepción. Yo llegué a un gran palacete allá en Santiago y rodeado de ministros y tal, que iban a saludar al amigo que estaba de viaje en luna de miel, algo así. Entonces, llego allí y Tienes 20 años, entras en la universidad. 19 años. Sí. 19 años, incumplidos. Ahora, tengo la impresión de que algo se me quedó en el camino y no sé qué. Bueno, que yo hice mi platita para ese viaje vendiendo libros de estos, de que te hablaba, y apadrinado por Julio, que infelizmente muere en julio del 67, muere en el terremoto de Caracas. El edificio Mijagual cayó y él perdió, y tenía un bebito y acababa de casarse, estaba en una vida nueva en su pareja, etc. Y el pobre tipo se murió. Pero era una persona de una integridad a toda prueba y de una relativa o muy importante sapiencia. No le conozco obra escrita, pero era una especie de expositor brillante de todas estas concepciones del llamado personalismo comunitario de Mounier, de Maritain, que lo dominaba a la perfección, etc., ¿no? Y tú en Chile, en el año 67, te conviertes en el acólito de Paulo Freire. Así es, porque yo llego allí con la pista de que este pedagogo brasilero tenía un secreto extraordinario, que era cómo ganar analfabetas rápidamente, a enseñarles a leer y escribir, y mientras tanto ideologizarlos con una concepción crítica de la existencia de la vida. Efectivamente era así, porque era a partir de un proceso mayéutica, socrática, etcétera, etcétera, hacer descubrir a un grupo frente a una filmina. Y imagínate tú, estamos en las filminas de proyector, no habíamos llegado ni a cassette todavía de grabadora. Por eso, imagínate tú, yo tuve el privilegio de pasar, Dios mío, de la peliculita de allá de los años 60 a las redes sociales de hoy. El salto ha sido espectacular para promover causas e ideas, ¿no? Pero en esa época lo de Pablo Freire era una gran novedad, pero era además una propuesta militante. Habían millones de gente en las comunidades de base católica en Brasil que eran ganados a alfabetizarse para tener derecho a voto. Y Freire se transforma en un enemigo completo de la dictadura militar, que lo expulsa. Y hay un grupo grande de asilados brasileños con los que yo me vinculo a través de Freire. Hablo entonces de Chile en 1967. Freire estaba en pleno contexto de la Guerra Fría antisoviética movida por la Iglesia, fundamentalmente. Exacto. Claro. Perfecto. Las comunidades esta de base era una tendencia interesante en Brasil, ¿no? Llegó a ser muy... son los protofundadores del PT. Claro. El Partido de Trabajadores de Lula viene de allá lejos, ¿eh? Bueno, pero entonces, esta experiencia de roce, digo positivo, con este mundo de las ideas, del catolicismo militante, etcétera, en mí tuvo el efecto positivo de que por primera vez yo veía algo así como la concreción en las corrientes políticas de las grandes corrientes de pensamiento universal. Eso es lo que me lleva a mí dando tumbos, más tumbos, pero muy críticos al mismo tiempo, porque no fue un viraje caprichoso ni nada por el estilo, hacia las posiciones de la izquierda marxista desde Chile, y luego una especie de mezcla marxismo y cristiano, aquella moda de los 60, ¿no? Bueno, y a ti, que te habían echado del seminario salesiano, que te habían echado del liceo militar, ¿ya? ¿Qué te pasó en Chile? ¿Qué me pasó? En la Universidad Católica, digo. Era la Universidad Católica, y allí entonces tomamos la universidad. Algunos de los muy viejos se acordarán de una inmensa pancarta que le pusimos a lo largo de la fachada de la Alameda de la Universidad Católica,
que da a la Alameda, pues, de Hernando Higgins, allí de Santiago, era un letrero como de 50 metros, aquello decía, chileno, el Mercurio miente. El periódico de los Edwards de Chile, que había hecho una campaña contra la toma de nuestra universidad que teníamos. Yo en Chile entonces me gradué en tomas universitarias. Siempre subversivo, Dios mío. ¿Y te echaron de la universidad? Yo me fui. ¿Te fuiste? Antes que me echaran. Me dijeron no apto para seguir aquí. Además yo me quería ir, me fui con la gente de Freire y hacer la experiencia en campesinos, etcétera. O sea, entonces tú volviste a Venezuela. Yo vuelvo a Venezuela con el espíritu de Freire, ¿no? Exacto. Y llego allí con mis amigos como predicador de las tesis de Freire y a organizar grupos en torno a las ideas estas de la alfabetización de adultos críticos y a pertenecer al movimiento. Y ahí me agarra 68 francés en Venezuela, claro, que es ya la locura, el nihilismo del poder, la imaginación toma el poder y no sé qué otras tonterías, y entonces nos convertimos en adalides en Venezuela de las tomas universitarias. Yo venía graduado en tomas, ¿te acuerdas?, de la universidad, y entonces soy líder estudiantil del año 68, 69. En Carabobo. En Carabobo. Que te pones a estudiar educación. Entonces. Educación. Era una formalidad. Estaba allí, pero yo en realidad quería el gran, digamos, activismo político. O sea, tú eras un activista matriculado como estudiante. Exactamente. Y en plena campaña electoral de Caldera. Sí, pero en la que nosotros no participábamos. No participaba, no, pero bueno, pero que coincide en el tiempo, ¿no? Sí, coincide, por supuesto. Y desde tu... Mis amigos todos estaban en el calderismo, ¿eh? Y desde tu situación, posición, cuando estás en Chile, cuando estás en este entorno de Freire y antes del humanismo, ¿cómo veías, por ejemplo, los movimientos guerrilleros que había habido, estas cosas? No, yo era con mucha distancia, ¿no? refractario a eso porque eran comunistas, ok. Pero nos acercábamos el 67, 68 por la vía de una especie de idolatría al mito del guerrillero heroico de, ¿cómo se llama? Del Che y de Camilo Torres. Y de Camilo Torres. Exacto. Bueno, de hecho ese mito lo cultivó también mucho Cuba. La Iglesia. Y Cuba. Es decir, por ejemplo, en una entrada sobre Fabricio Ojeda, que tenemos que yo preparé ya en el 2004 en el proyecto Filosofía en Español, cuando pusimos en internet un texto de Ojeda que se llama La revolución verdadera, la violencia y el fatalismo geopolítico, publicado precisamente en el 66 por la revista Pensamiento Crítico de La Habana, que la hacía el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, Pensamiento Crítico, el número 1, y aparecen dos textos, uno de Fabricio Ojeda y otro de Camilo Torres. Es decir, la Revolución Cubana se incorporaba a los dos guerrilleros muertos, bueno, asesinado Fabricio Ojeda y muerto el cura Torres, muerto por su torpeza en la primera acción en la que fue a robar un arma cuando no debía, porque todavía no se habían muerto los que habían asesinado en una encerrona, en una emboscada. Y entonces, claro, ahí estaba toda esa efervescencia, pero que tú estabas un poco al margen en ese momento, ¿no?, de estas cosas, ¿o lo veías? Sí, pues era muy chico. Bueno, no eras tan chico, ya habías repartido... Sí, pero era más bien... ya estabas... Es lo que se llamaba... Tomando universidades. Sí, pero lo que se llamaba Chile, pequeño burgués. O sea, despreciativamente visto por los marxistas, no éramos corriente obrera ni nada de eso. Éramos pequeños burgueses de cabeza calenturienta. Eso sí, mayo del 68 francés, eso nos encantaba, digamos, la revuelta por la revuelta misma, con ideas exóticas allí, ¿no? Y tú estabas dedicado a la promoción cultural. Exacto, cuando yo regreso con el método Freire de la educación de adultos, la Universidad de Carabobo, habían los amigos izquierdistas de los socialcristianos habían electo un rector que en tributo montó una pequeña clientela, pues es la única clientela en la que yo he participado en mi vida, que es la de entonces un instituto de promoción cultural popular.
dirigida por 2 o 3 personas allí y conmigo de activista. En los barrios de Valencia andaba yo con mi proyector, mis diapositivas, había logrado un pintor que me dibujara, digamos, contrastes sociales, etcétera, y entonces los llevábamos allí, poníamos a la gente a opinar y mientras tanto se le enseñaba los rudimentos de las lecturas. 21 años tenías entonces. 20, 21 años. Sí. Ahora, de allí, ¿qué me quedó? Me quedó que gana Caldera las elecciones y en enero los que eran amigos míos de Caracas, de esa misma corriente, encabezado por una arquitecta llamada Teolinda Bolívar, les dan una especie de departamento del Banco Obrero para la construcción de viviendas populares. El Instituto de la Vivienda. Instituto de la Vivienda. Pero era más bien una división del Ministerio de Obras Públicas, después que se llama INAVI, pero el Ministerio de Obras Públicas tenía el departamento Prueba, se llamaba, una segmento allí que haría las viviendas en pendiente, que estaban los arquitectos en esa propuesta de sanear barrios de Caracas con esta propuesta. Les dio Caldera, les dio una platita allí y tenían entonces un departamento que hay que preparar a animar social y culturalmente el proceso previo de la construcción de esa vivienda independiente, y ahí aparezco yo como experto, digamos, de la promoción esta popular, ¿no? O sea, con el gobierno de Caldera. Con el gobierno de Caldera. Pero yo estaba clandestino, ojo, ¿eh? Sí. Eran ellos los que me llevaban por debajo de cuerda. Había un psiquiatra llamado Bettencourt. Bettencourt que tenía un gravísimo problema. Me dice un día, estoy hablando de marzo, abril del 69, dice que él no puede cobrar tanto en ese departamento, etcétera, que él apenas asistía a algunas cosas, que ese era mucho sueldo para él, le dice delante de Teolinda. Y yo, ¿usted podría solucionar ese problema mandándome alguna colaboración para yo irme a Francia? Y el tipo me ha dicho que sí. Y entonces, o sea, fue el que te financió. Me financió y entonces me mandó. Tu primer viaje a Francia, ¿no? Me mandó como $1000, algo así. ¿Cómo se llama? 8 meses a Francia. Y yo viví del amigo Carlos ¿cómo se llama? José Luis Bettencourt, era un psiquiatra de una bondad. Imagínate, la practicó conmigo, tengo que reconocérsela, aunque sea 40 años después, 50 años después, Dios mío. Y vine a Francia entonces en plan de, mira, pequeño burguesito próspero que se iniciaba en la Sorbona. En la que estuviste 3 o 4 meses haciendo labores de Pablo Freire en Caracas y ese verano te vas me vine a Europa, estudié a Grenoble francés y luego en la Sorbona. Y en septiembre parece que ya te has introducido en círculos trotskistas parisinos. Exactamente. Allí me pescan de la llamada AJS, Alianza de Jóvenes por el Socialismo, Alliance des Jeunes pour le Socialisme, AJS, y a la OCI, Organización Comunista Internacionalista, de Pierre Lambert. Y allí pasé 10 años, no en París, yo a los 3 años me fui a buscar a mi compañera de toda la vida, Edelmira Hernández, de origen canario, nacida en la isla del Hierro de Canarias. Me vine con ella de nuevo a Francia, nos casamos en el año 71. En 71 te casaste. Sí, en 71, y mi esposa desde esa época hasta hoy, 48 años. Bien, tuvimos 2 hijas, mejor no digo la edad porque no les va a gustar mucho. 2 hijas ya creciditas. Bueno, entonces, acá en Francia estuve muy vinculado y rápidamente Acá en Francia no, allá en Francia. Allá en Francia, perdón, estoy aquí estamos en Oviedo, de la ilustración aquí. Bueno, entonces, allá en Francia, en París, me vinculé rápidamente a una especie... montamos conmigo no de protagonista, pero sí de ayudante físico inmediato, un departamento hacia América Latina, viniendo de los franceses, claro. Tenía que llamarse Latina, hacia Hispanoamérica, que incluye a España también. Y aquí estuve yo, en España, jurungando la historia interna del PSOE. Vamos a ver, pero a ti el psiquiatra que cobraba demasiado, te financió parte del viaje, pero luego tuviste una beca también que te dieron. El primer año una beca pequeña del IRFED. Un cura, ¿no? El cura... El IRFED era Institut de la Recherche
Científica pour la de Recherche et le científico, Développement, sí. il FED. Ese era un instituto de estas curas activistas de la cuestión urbana, etcétera. Lebret. Lebret, el padre Joseph Lebret. Y ellos me aceptaron, creo que Lebret acababa de morir en ese momento. Entonces me aceptaron en ese instituto y compartía una beca con un africano, qué sé yo. Total que a mí me dieron como un año la platita allí para estar en ese instituto y me gané mi diploma del IRFED. Y simultáneamente estaba entonces en la École Pratique de Hautes Études, Escuela Práctica de Alto Estudio, la Sorbona, en una especie de diploma de desarrollo económico de Monsieur Barrère, era el tutor del segmento Edmond Barrère, ¿no? No. Era, no sé qué, Barrère, Alain Barrère. Total, es un apellido muy común en Francia, sí. Barrère. Y entonces me gané mi diploma allí, 3 años. Hice una tesis sobre la evolución de la estructura de l'emploi au Venezuela en 1947, 1980, no, 70, por esa época. Era 30 años la evolución de la estructura del empleo. Y bien. Y a partir del 71-72, el segundo año en Francia, ya te conviertes en revolucionario profesional. Profesional. Es decir, cobrando del lambertismo. Mira, me ayudaban un poco, mi mujer le mandaba a su padre algo, vivíamos con muy poco. No, además, que sí, que erais. Mucho amor, más nada. Revolucionarios, digamos, mi esposa, profesionales de bajo precio, austeros. De bajo precio, militantes. De muy modesto recurso, exacto. Y montamos toda esa estructura de varios partidos, de varios grupos hacia América Latina, del lambertismo que estaba ayuno de ¿cómo se llama?, de adherentes de Tiers-Monde. Ellos tenían solamente una agencia por allí en Marruecos o de Argelia y tenía su acento era hacia el este europeo, un grupo de húngaros, dirigido por un húngaro llamado Balaznaji, que había estado en el comité de huelga como juventud allí, cuando el alzamiento de Palma Letter y Sándor Kopácz allí en Budapest, que fue acompañado por una extraordinaria multitud de consejos obreros que se centralizó en el Soviet Central, en el Consejo Central de Budapest, y tuvo que ser aplastado por los tanques rusos, ¿entiendes? El 56. A mí me marcaba mucho es una manera de ser marxista distinta al resto del marxismo, porque era un marxismo crítico defendiendo la tradición de la clase obrera anti-estalinista. Y yo era fanático de los polacos y de los húngaros que estábamos en pelea contra el sovietismo y sobre todo con los intelectuales rusos presos presos como locos, además, los tenían en asilo psiquiátrico, los enajenados estos rusos. Sí, ¿no? O sea, vemos el ardor con el que lo dices, es decir, Francia hizo un buen trabajo. Pues por supuesto. Con Lambert y con el trotskismo. Por supuesto, que era la única manera decente de ser marxista. Creo yo, bueno, habían otros, marxistas intelectuales, qué sé yo, pero el trotskismo, dicho sea muy brevemente, muy de paso, amigo Gustavo, Trotsky reivindica la revolución en estado puro. Yo, después de viejo, he venido a entender que quizás peor que Lenin era el propio Trotsky, porque el terror rojo no es cualquier cosa, ¿entiendes? Y la verdad que, bueno, Trotsky siendo el jefe del Ejército Rojo y siendo el jefe de la oposición, contrario al realista nacional soviético Stalin, en realidad reivindicaba la revolución en estado puro con todas sus consecuencias, de las matanzas que hubiera que hacer, las guerras que hubiera que hacer, pero Stalin había estado bastante tiempo en un seminario, entonces tenía una visión más prudencial de las cosas. La política. Y Trotsky, si hubiera podido, hubiera ido más. Yo todavía no trago la frase de tu padre, yo venero a Stalin. Entonces, caramba, esta es la única diferencia que tengo yo con don Gustavo Bueno, tu padre. Bueno, eso hay que ponerlo con fecha y con contexto. Claro, en contexto. Todas cosas. Bueno, pero entonces el trotskismo escúchame, el trotskismo es toda la mejor propuesta política en los años 30 para el movimiento obrero contra el hitlerismo en ascenso.
Él preconizaba la verdadera unidad revolucionaria del proletariado alemán contra el ascenso nazi. Y la división de Stalin sobre el movimiento obrero alemán es lo que lleva al triunfo de Hitler, quieras o no. Los escritos de Trotsky sobre Alemania, el 32-33, son impecables desde el punto de vista del marxismo. Yo aprendí fue en esa escuela. Y lo que no es que me avergüence, pero también lo que era profundamente, digamos, adscrito a la tesis fallida de la Revolución Mundial, que después de viejo fue que vine a entender, digamos, lo impropio de muchas de esas formulaciones absolutamente abstractas e inviables. Idealistas, exacto. Idealistas. Fue la Revolución Española. Yo me hice fanático de la Barcelona heroica y toda esa cantidad de sandeces que, bueno, no sabía. Por ejemplo, malponderaba a Companys porque Trotsky lo criticaba como un agente de la burguesía catalana y de la burguesía española contra la revolución proletaria. Pero ¿y qué razón tenía? Éramos la izquierda del frente, a la izquierda del Frente Popular, y rompimos con los anarquistas incluso, porque defendían bajo el gobierno de Companys, la Montseny, ¿no era? Montseny o García Olivier, puede ser. Habían dos anarquistas ministros allí del gobierno de la Generalitat de entonces, y nuestro gran líder catalán, que era, ¿cómo se llama? Dios mío, el fundador del POUM, Andrés Nin, lo despellejaron, chico, vivo, bajo tortura, la GPU. Fíjate qué paradoja, mientras tú estás en París de trotskista lambertista, el mismo año dos trotskistas del POUM, en ese momento a sueldo de la CIA, están en París en el Congreso Proletario de la Cultura, es decir, Gorkin e Iglesias, llevando toda la sección en español del Congreso Proletario de la Cultura y financiando, por ejemplo, la edición de un libro que aparece justo a final del 67, principio del 68, que se llama Protagonistas democráticos de España o algo así, que lo publica Sergio Vilar, financiado con el visto bueno de la CIA, preparando la transición española. Entonces, el lambertismo seguramente no tiene nada que ver, y estos eran los que se decían herederos de Andrés Nin y del trotskismo, que a vosotros os verían como una corriente extraña, el lambertismo, o no, porque tú no tenías contacto con esta gente. Para nada. Ellos en sus escritos dicen, y seguíamos siendo trotskistas, aunque nos pagaba la CIA, pero nuestro principal enemigo era la Unión Soviética. Y pero es que no lo veíamos como yo te digo. No, claro que no lo veíais, no podíais verlo. Sí, pero no era contra la Unión Soviética, era contra la dirección estalinista de la Unión Soviética. Pero ya en el 67 la dirección estalinista ya no existía en la Unión Soviética. Anda, era la quintesencia del estalinismo, la continuación. Brezhnev, por supuesto, Pogorny y el otro. No, hombre, si eso hubiera sido, no se hubiera producido la Glasnost ni la perestroika. Todavía tiene un corazoncito estaliniano tú, ¿eh? Mira, en todo caso podemos hablar Cuéntame de eso hasta con buen humor. Cuéntame qué hiciste en el 72, que tú estás en París todavía. Te mandan un mes a Vallecas, a Madrid. Sí, estuve acá en la juventud con un tal Gómez. Vamos a matizar una cosa. En México ahora, con López Obrador, acaban de abrir todos los archivos de las policías secretas anteriores para que se quede transparencia, para que se puedan ver. En España, cuando tú estuviste en el 72, la policía de la dictadura del general Franco seguro que te fue siguiendo, que te tenía informado, pero es inútil buscar seguramente esos documentos porque cuando llegó el PSOE a España lo primero que hizo fue destruir todos los archivos de la policía política española, porque no interesaba que quedaran pruebas de lo que había y no había habido. Entonces cuéntanos, ya que no podemos ir a otras fuentes, ¿qué hiciste tú en el 72 con Pablo Castellanos, con el PSOE, Vallecas? Fue muy de la orillita. ¿Pero veníais a convencerles o veníais a...? No, veníamos en plan era carta sobre la mesa. Los trotskistas del lambertismo hacíamos entrismo en el PSOE histórico. En ese momento ya habían los dos segmentos, el PSOE de los felipistas y el PSOE histórico de Pablo Castellanos, que se supone
era la tradición del Partido Obrero Socialista Español. ¿Ya había sido lo de Suresnes o antes o después viniste tú a esto? No, creo que es después de Suresnes. Sí, sí, sí. Bueno, total... Bueno, tú estuviste un mes en Vallecas entonces. 20 días, 20 algo días, así. sí. Con la juventud del Partido Socialista que teníamos capturada por la vía de este jefezuelo Del Gómez, entrismo que hacía. el entrismo trotskista en el PSOE. Ajá, ajá. Fíjate tú que un año más tarde teníamos también una fracción en el Partido Socialista Portugués. Y cuando estalla la Revolución Portuguesa, ya no recuerdo, habían diputados incluso nuestros allí, lambertistas en París, ¿cómo se llama? En Lisboa, en la Constituyente, Sí, en la Constituyente portuguesa. Éramos fanáticos de la Revolución Portuguesa y esto no está en ningún texto, en ningún libro, te lo voy a contar. Lambert estuvo en una en una reunión del directorio del Partido Socialista, de la socialdemocracia de Mario Suárez, aconsejando la ruptura del partido contra el gobierno y convocando la huelga general que da el traste con el gobierno de Otelo Sarabia de Carvalho. Por consejo de Lambert ¿cómo se llama? En Lisboa. Y estuvo él personalmente. ¿Él? Nosotros estuvimos metidos de cabeza en la crisis de la Revolución Portuguesa, pues no queríamos el triunfo de Cuñal y de la gente de Otelo Sarabia. Álvaro Cuñal era riñón de Moscú, claro. Soviético, claro. Pero fíjate, tú me acabo de acordar de eso. Pues mira, por esos años, Ajá. nada más que se produce la Revolución Portuguesa y que inmediatamente se legaliza el Partido Comunista Portugués, yo estaba en un mitin en Campo Pequeno, en Lisboa, con la gente del PCP. ¿Qué tal? Mira tú, Y estábamos suscritos a Avante. ¿En el PCI? En el PCP, el Partido Comunista Portugués. Sí. No, yo nunca milité en ningún sitio. Yo siempre he observado las cosas desde la barrera. Desde la barrera. Bien. Y entonces, tú vuelves a Venezuela en el 74. 72, final del 72. Ya te vuelves a Venezuela. Sí. Final del 72 Sí, vuelves y constituyo un núcleo trotskista en la universidad. El TERS. La Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista, TERS. 72. El 72. El nombre te lo inventaste tú. No sé, a lo mejor existía en otro lado, qué sé yo, de la fauna nuestra, y porque rápidamente nos hicimos una corriente significativa. ¿Es en Carabobo? En la Universidad de Carabobo, en Valencia. En Valencia. Lo interesante de esta corriente estudiantil es que tratábamos de formar unos militantes de altísima disciplina que fueran capaces de compartir una vocación de dirigentes estudiantiles y al mismo tiempo de promotores de una organización obrera. Por ejemplo, los más reputados de nuestros dirigentes de la universidad tenían que compartir su tiempo, sobre todo en las madrugadas, atendiendo núcleos de obreros a los que íbamos a ayudarles a distribuir hojas en las fábricas, llamadas La Chispa, la Iskra, Le Tinsel, La Chispa de Lenin, la Chispa en español, que eran hojas de fábrica, denunciaban las trifulcas, perdón, las tramoyas de los sindicaleros, por supuesto las exacciones patronales, y entonces nos hacíamos muy popular, era casi una ley que a la chispa número 10 o 15 ya había una célula funcionando dentro y a la chispa número 20, 25 ya teníamos una huelga armada en aquella fábrica, ¿no? Sí. O una toma. Fue un activismo obrero extraordinario. Nos hizo adultos en política, en la pelea contra las bandas armadas de Acción Democrática, ¿qué tal? Y las bandas de Copey, que dominaban en los sindicatos. A mí que no me hablen de sindicato democrático, porque yo recibí mis dosis democráticas, ¿entienden?, en las puertas de las fábricas en los años 70. Eran bicharracos de la peor especie defendiendo privilegios insolentes a nombre de la clase obrera. Tú seguías siendo obviamente revolucionario profesional allí, estabas dedicado todo el tiempo a esto, ¿dabas alguna clase también? No, yo daba clases. Para ganar dinero. Yo era profesor, aunque era suplente. Te va a parecer extraño, pero yo era secretario, porque hicimos entrismo en el MIR allí. Ajá. Entramos al MIR, el MIR había sido liquidado como gran corriente de masas
que se va a la guerrilla y es liquidado físicamente en la guerrilla. Según Moisés, que terminé siendo, digamos, un amigo muy, muy cercano a él, me contaba... MIR, que recordamos, para los que no lo tengan muy fresco, que se había creado en el 60 a raíz de la Revolución Cubana. Exacto, y que dirigió las guerrillas de varios frentes, de Oriente y de la guerrilla del Bachiller, cayeron finalmente, eran emisarios del ejército cubano, chicos, los del MIR. Y entonces los derrota el gobierno Leoni y los pacifica Caldera, los libera y los devuelve a la vida legal. Y el 72 me dice Moleiro, me cuenta Moleiro que eran 28 en todo el país. Todo el MIR eran 28 personas. 28. Sí. Uno por uno, nombre y apellido, los conocía todos, sí. Y los fue a buscar y les proponía reconstruir el MIR. Y yo entro allí y entonces Moisés capta, es un tipo muy inteligente. Digo, este me puede servir mucho, habrá dicho, me tomó un cariño especial, porque yo le digo que el MIR va a reconstruirse como partido de influencia de masas obreras. Sí troncan con el movimiento obrero que tenía un leve reascenso político en ese momento, sindical más bien. Y entonces nos metemos allí y en Valencia dirigíamos muchas fábricas también y en el movimiento estudiantil fuimos la primera fuerza estudiantil, rápidamente extendida a otras universidades, y yo me ocupé de ir a los centros fabriles más importantes de Guayana o del petróleo y construimos una corriente en el petróleo y en la siderúrgica allá y en el hierro en Guayana, y construimos una gran corriente sindical que yo dirigía como secretario sindical nacional y miembro de la dirección nacional del MIR, éramos 7 de la comisión política. Y el secretario general era Moisés Moleiro. Era Moisés Moleiro, secretario general. Y Moleiro sabía que tú estabas en el lambertismo. Por supuesto. Por supuesto, sí. Era una corriente trotskista aceptada. Tenía derecho a pertenecer a la internacional de Lambert, mientras en política nacional nos disciplinábamos absolutamente a las directrices del partido. Y yo era, digamos, la cabeza visible de esa corriente interna, ¿no? Pero Moleiro llegó a comulgar con el lambertismo. Sí, no con el lambertismo, con ideas generales del trotskismo. Yo fui poco a poco ganándome su confianza para traerlo a los congresos lambertistas en París. Él, digamos, vino a un par de ellos antes de que yo rompiera con el lambertismo el año 79. 79-80, y él después siguió viniendo por su cuenta. Ya yo me había separado de la corriente lambertista y él lo seguían invitando a los congresos estos. Que fue más lambertista que tú después. Bueno, no lambertista. Realmente el lambertismo lo necesitaba él como una especie de trofeo de su penetración en América, algo así. Tú me habías dicho que tú estabas de profesor de biología y sustituto. Profesor de biología en el liceo. ¿Qué me ganaba la vida con eso, hombre? Pero que cuando te ofreció el MIR un sueldo para dedicarte a hacer hacer sindicatos, más tarde. perdiste un año dinero, y medio, ¿no? estuve dando clases y de historia y de geografía en colegios privados dirigidos por monjas. Monjas trotskistas. No, chicos, monjas súper católicas, que me tenía mucho cariño a mi esposa, que había sido alumna de ellas, y entonces me daban a mí las cátedras, no las clases. Mira, siendo secretario del MIR, eran monjitas muy progresistas. ¿Tú eras secretario del MIR? Sí, en Carabobo, secretario general del MIR en Carabobo. Y entonces me daban esas cátedras, y yo me ganaba la vida con eso, mi mujer también trabajaba de profesora, y teníamos un lindo nido de amor y de felicidad, digamos, de nuestra pareja, de nuestras niñas que empezaban a nacer. Ya el 74, el 73 nació la primera, la otra el 78. Bien, pero después de estar 2 años, 3 años dando clases allí, entonces, creciendo esta tendencia sindical nacional, me propone Moleiro que pase a ser un profesional del MIR. Yo ganaba 4 o 5 mil bolívares, que eran el equivalente a $1000 más o menos, dando clases, y me propone ser rentado, como se decía, del MIR, con, creo que eran $120 de salario. Y hubo una desmejora laboral. Mi mujer podía mantener el alquiler, eran bajos, etcétera. ¿Y tu mujer siempre estuvo de acuerdo? Siempre estuvo de acuerdo. Son 50 años de acuerdo, 48, 50, pues son 2 de novio y 48 casados. Siempre estuve de acuerdo con todas mis aventuras políticas. Y entonces, allí como profesional del MIR, entonces fue que estuve
3 años dándole vuelta a todo aquel país, constituyendo fracciones sindicales de pro-MIR, ¿no? En el petróleo, en el hierro, en la o sea, pero que ahí pasaron varios años, claro, porque sí, sí. Luego este era el MIR proletario, ¿era lo mismo que esto o no? El MIR proletario era nuestra corriente al interior del MIR. Bien. Era una tendencia trotskista dentro del MIR. Vale, vale. Y entonces, en el 80 es cuando os fusionáis con el PST. Exacto. El 79 hay una fusión, 79, entre lo que se llamó la corriente morenista, que tenía su bastión en Argentina, en el PST de Argentina, y el lambertismo en Francia. Una breve historia, el PST de Argentina, de Nahuel Moreno, tenía para ese momento unos 10.000 militantes en clandestinidad en Argentina. Y era el sucesor del PRT, el sucesor de PRT y de Palabra Obrera, que era una corriente trotskista de los años 50, que tenía un periódico llamado Palabra Obrera, ya bajo la disciplina del general Perón, porque si no, no se podía vender en la clase obrera, ¿eh? A su vez venía él él viene del año 39-40, viene rodando Moreno. Él me contó una historia, una anécdota, valga la libertad con la que estamos haciendo estas conversaciones para contártela. Moreno me dice que él entendió la raíz del estalinismo. En 1939 había un acto en Buenos Aires y entonces había una guerra de posiciones allí, de acusaciones fascistas, no sé qué. Y entonces el discurso del partido de Clodovila, del Partido Comunista, era pero de una invectiva completa, junto con los trotskistas contra Lenin, Perón, contra Hitler, etcétera, etcétera. Y entonces le secretean algo del Partido Comunista que sale y vuelve al escenario, ¿no? Y dice, bajo la sabia conducción de Stalin, se acaba de realizar un acuerdo con Adolf Hitler y la unidad alemana. Chico, un cambio de 180 grados en cuestión de minutos, dice. Pero esta gente está loca. Acababa el pacto alemán-soviético, chico, ¿eh? Y cambió totalmente el tipo. Dijo que él se quedó y dijo, esto está enchiflado, dígame. Pero no, era la concreción en Argentina, la política del PCA absolutamente subordinado a Moscú. Es que el Clodovila y compañía allá en Argentina fueron los más abyectamente prorrusos estalinistas, sí. Al punto que tú ves a Clodovila agenciando la política de la burguesía de la Unión Nacional, creo que era, de los partidos antiperonistas. Porque Perón jugaba ¿cómo se llama?, la neutralidad, y ellos eran, pro-yanqui, la burguesía argentina, antiperonista, pro-yanqui, y Clodovila era su bastión obrero, y Clodovila marchaba al lado de Braden, el del embajador yanqui, contra el gobierno peronista. Y ahí lo que estabas contando de esa fusión es lo que se hace en CICI, ¿no? Exacto. Ahí se constituye la CICI, Comité Internacional de la Cuarta Internacional, entre Moreno y Lambert. Y fusionan las organizaciones, nosotros como MIR proletario, porque el MIR se había estallado en varias fracciones, entonces nos fusionamos con el PST de Moreno, adoptamos el nombre del PST, y yo quedé... Que Moreno entonces vivía en Colombia. Moreno vivía en Colombia. En Bogotá, ¿no? Sí. Él vino a la fusión acá en París, allí en París. La fusión fue en París. Sí. Sí. Y o entonces... sea que, digamos, Francia monitoreándolo todo. Monitoreándolo todo. Exacto. Y entonces... ¿Mitterrand estaba entonces o no? No había llegado Mitterrand. No había llegado porque la fractura es por Mitterrand. La fractura es por Mitterrand después. Sí, porque a los pocos meses hay las elecciones, las gana Mitterrand, y Lambert dice Moreno, había que ver en aquellos textos de aquella época que entre líneas se leía una vergonzosa capitulación ante el Frente Popular de Mitterrand. Y entonces venía la ruptura, porque Moreno exigía una definición y salió una calumnia por ello, no sé cuán cierta pueda ser. A ti que te gustan esas investigaciones, te doy material. Se hablaba de unas concesiones petroleras en Argelia y tal, donde Lambert tendría, pero esto es ofender su memoria, yo no voy a suscribir nada que tenga que ver con eso, pero eso salió
en esas trifulcas de esas trifulcas trotskistas eran fuertes. Las noticias falsas no son cosa de ahora. Sí, exacto. Bueno, entonces la Sisi estalla al año y medio, producto de las disensiones, de las divergencias sobre el gobierno Mitterrand, calificado por Moreno como gobierno de Frente Popular, y la política de Lambert como de capitulación ante el Frente Popular. Como tú sabes, eso es crimen de leso trotskismo. O sea, Trotsky decía, el fascismo y los frentes populares son las dos últimas armas de la burguesía y el imperialismo en su lucha contra la revolución proletaria. Es decir, pactar con un frente popular como en España el 36, detrás de Company, o pactar con Mitterrand en el año 79, es crimen. O sea, y los trotskistas se separaban por eso, ¿no? Yo terminé entonces enganchado en la defensa de la política de Moreno contra mi posición anterior de Lambert. Y eso me lleva a que de golpe yo soy llevado a Bogotá, porque me convocan a Bogotá, que si estoy contra la política respecto a lo de Mitterrand, yo debo ser parte del esfuerzo de reagrupamiento que plantea Moreno. Y ahí es cuando empiezas con lo de las células en el MIR, ¿o no? No, desde antes. Yo tenía una fuerte corriente en el MIR, celulado todo, desde 2000. Que eso lo habías organizado tú, todas esas cosas de las... Pero O sea, ¿cuántas células teníais allí operando? No sé, eran 300 células en Valencia, en Carabobo. En Carabobo, solo en Carabobo. Y a nivel nacional éramos inspiradores de la política de bolchevización del partido, de por primera vez tener células en cada sitio. Bueno, y ya que hablábamos de entrismos, ¿y en el ejército teníais algún entrismo en ese momento? Nada. No lograsteis... Nada. Ni entendía yo eso. Es palabras mayores. Bueno, pero y entonces, por lo que antes hablábamos, si a Chávez y etcétera sí que pudieron influirles por parte del Partido Comunista, yo te voy a ser tú, franco, yo para esa época no pensaba en términos militares porque veíamos una larga ruta desde el movimiento obrero hacia la revolución proletaria. Eso era algo así como... O sea, que no eso viene por añadidura, que en momentos de crisis el Estado se descompone y habrá una fracción militar que uno ganará. Pero hay mucho dogma en el tema de qué política militar puedas tener en una crisis revolucionaria. Pero que por esos años ya estaría el Partido Comunista haciendo propaganda en el ejército, haciendo entrismo, ¿no? Sí, seguramente. así es. Claro. Eso sí, eso eran viejos zorros, sabían de qué hablaban. Con lo cual, el lambertismo morenismo no supo ver... No supo ver. ¿Dónde había que hacer entrismo? Ni ese ni muchas otras cosas supo ver. Bueno, pero lo concreto es entonces que yo quedo como parte de lo que sería la adquisición histórica de la fracción morenista, que arranca dos líderes, y digo dos porque yo convenzo al amigo Ricardo Napurí, del Partido Peruano, Partido Obrero Marxista Revolucionario, POMR, que era un constituyente de la Constitución del 80, año 80, constituyente Napurí, y luego senador Napurí, lo ganó para la corriente de Moreno, y entonces los dos somos cofundadores con Moreno de la LITSI, la Liga Internacional de Trabajadores, Cuarta Internacional. Y yo paso a ser del staff de dirección de la LITSI. ¿Sí? Pues aquí lo vamos a dejar y seguiremos en otro momento porque me dicen que los espectadores ya están hartos de tomar notas y que quieren descansar. Muchas gracias, Alberto. No, gracias a ti. Imagínate la oportunidad de recordar tantas cosas. Tú sabes que a los viejos les encanta hablar. No, pero la reconstrucción de la historia de Venezuela paralelamente a tu biografía, yo creo que puede ser muy interesante para ambientarse y conocer. Yo creo que sí. Bueno, si alguien lo ve, que lo vea, y si no lo quieren ver, que no lo vean, peor para ellos. No da igual. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.